Muy bien. Entonces, hagamos una recopilación de todo lo que hemos venido viendo hasta ahora en cuanto a tasas y partimos del concepto de tasa, continuamos por el concepto de tasa de interés, después hicimos la homologación con la tasa de descuento y ahora vamos a ver otro tipo de tasa, que es la tasa de inflación. Para eso es propicio y es bueno hacer una introducción de qué es la inflación. Si bien ustedes a esta altura del partido ya lo saben y vivimos en un país en donde la práctica misma nos lleva a conocer los efectos de la inflación, nosotros vamos a ir un poquito más profundo a conocer cuáles son los fenómenos que la originan y cómo debe ser tratada una economía bajo estos efectos inflacionarios. Como estamos diciendo, la inflación es un efecto económico. Es un fenómeno que se observa en una economía de un país y está relacionado con el aumento continuado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado. Eh, no sé si vale la pena, pero siempre el marco general así lo requiere. Es una palabra que proviene del latín, inflatio, y hace referencia al efecto justamente de inflar algo. Esto quiere decir que durante un periodo inflacionario los precios suben, lo que genera una caída del poder adquisitivo de la moneda. Por ejemplo, lo que al comienzo de un periodo se puede adquirir con 1.000 pesos, al final de ese periodo, esa misma cantidad de bienes o servicios se van a poder adquirir por más de 1.000 pesos. Ese es el flagelo que sufre una economía bajo los efectos de de la inflación. Vale decir que esos productos o eh, cuando hablamos de productos que miden la inflación, se habla de la canasta familiar o la canasta básica para hacer una generalización. Esos precios de esa canasta básica, que son 200 y pico de productos, suben en forma continua. Eh, y la canasta familiar está conformada por esos productos que son los que las familias más consumen, como por ejemplo los alimentos, el transporte, la vestimenta, la salud, la educación, bueno, en fin, ese tipo de bienes y servicios. Yendo nuevamente al tema de la tasa de inflación, y creo que estamos compartiendo en este momento la pantalla, déjenme corroborarlo. Un segundito nada más. Estamos en esto. A ver, déjenme pausarlo y corroborarlo para no estar hablando sobre una pantalla que ustedes no pueden ver. Disculpen un segundito, ya vuelvo. Sí, sí, está bien, está perfecto. Estoy en la pantalla misma. Analicemos y llamemos de ahora en adelante a la letra griega pi tasa de inflación. Recuerdan que a la tasa de interés la llamábamos I, a la tasa de interés vencida la llamábamos I con un apóstrofe. Bueno, a la tasa de inflación la vamos a llamar pi. Como dijimos y establecimos que la inflación genera un desfasaje en la economía, porque lo que hoy podemos comprar con 1.000 pesos, al final del periodo ya no lo podemos comprar más o ese mismo producto o servicio se encarece, necesitamos en las matemáticas un coeficiente de corrección que vamos a llamar 1 más pi. Este coeficiente de corrección hace las veces en la capitalización del coeficiente de capitalización o el factor de capitalización. El factor de corrección de la inflación lo vamos a llamar 1 más pi. ¿Se dan cuenta cómo todo empieza a ser correlativo y es repetitivo? Simplemente que se van incorporando nuevos conceptos, nuevas variables. Y vamos a llamar R al rendimiento real por unidad.
¿Por qué necesitamos saber el rendimiento real? Porque cuando midamos algún tipo de inversión, cuando querramos tomar alguna decisión, sacar alguna conclusión sobre dos, por ejemplo, dos alternativas de inversión, en un periodo inflacionario, si no tomamos en cuenta la tasa de inflación, estaremos realizando cálculos y tomando decisiones sobre valores irreales, porque como decimos, se produce un desfasaje en los valores de la moneda. Y los valores de la moneda son los que miden cualquier operación financiera. Recordemos cuál es una de los tres elementos de la definición de finanzas o de operaciones financieras que deben existir. La unidad monetaria es una de ellas. Entonces, si esa unidad monetaria no me da la información correcta y real, no voy a estar pudiendo tomar ningún rendimiento real, voy a estar tomando rendimientos con errores. Entonces, ¿qué se trata? La matemática trata de hacer eh, justas las mediciones a través de estos recursos. Entonces, vamos a tener en este caso un coeficiente de corrección y él nos va a dar esta utilización de esta herramienta, el rendimiento real por unidad para que tomemos decisiones acertadas. Hagamos el siguiente análisis. El capital inicial por el coeficiente de corrección por la tasa de rendimiento real nos va a dar igual al monto, al final, menos el capital inicial por 1 más pi, o sea, por el coeficiente de corrección. Como estamos haciendo, trabajamos con unidades monetarias unitarias, en este caso, C sub 0 va a valer igual a 1. Y aquí va a valer esta unidad, ¿verdad? Entonces puedo reemplazar en esta expresión de aquí, que no puedo marcar, esta, puedo reemplazar cada vez que encuentre a sub 0 por 1. Entonces voy eliminando variables para hacer más sencilla esta ecuación y su análisis. ¿Y a qué era igual C sub 1 o el monto al final? A 1 más I, ¿verdad? Esto ya estaba establecido. Esta es la unidad en tanto por 1 y esta es el monto de esa unidad monetaria al final del periodo 1, que comienza en 0. Entonces puedo decir y definir, acá lo explico, lo que estoy explicando más arriba. Si hemos visto que C1 es igual a C sub 0 más los intereses, en términos relativos, o sea, en tanto por 1, C sub 1 va a ser igual a 1 más I, donde I es la tasa efectiva de la operación. Tasa efectiva de la operación. Dentro de este I hay un desfasaje que se soluciona con el coeficiente de corrección y me va a dar la tasa de rendimiento real por unidad. Ojo. Entonces, finalmente, estas expresiones que fueron evolucionando aquí las puedo terminar de proyectar en esta última o anteúltima, si ustedes quieren, ecuación en donde 1 más i, ¿qué representa 1 más i? El capital al final, unitario, más la ganancia, más la tasa. ¿A qué va a ser igual? Al coeficiente de corrección multiplicado por el rendimiento real, como surge de esta comparación y este análisis que hemos hecho previamente. Si yo despejo, porque ¿cuál es la variable que me interesa conocer a mí en todo esto? La tasa real o el rendimiento real de la operación. Simplemente tengo que despejar la tasa, el rendimiento real, que va a quedar dado por 1 más i, o lo que es el monto al final del periodo, sobre el coeficiente de corrección, que le va a quitar a esa tasa ahí, pero no me deja, qué raro, a esa tasa ahí todo el error que tiene en la medición, menos 1 para, por supuesto, encontrar la tasa. Este va a ser el rendimiento real y esta formulita tiene el nombre de la fórmula de Fisher, que fue un matemático que la diseñó. Y con eso logró que
todos los cálculos en épocas inflacionarias sean mucho más ajustados. El último análisis respecto de la tasa de inflación es el siguiente. Si la tasa dada de la operación, la tasa I, es mayor que pi, o sea que la tasa de inflación, el rendimiento real, R, va a ser mayor que cero y por lo tanto va a ser un rendimiento positivo. Es decir, si yo concluyo en esto, que I es mayor que pi, entonces todavía tengo posibilidades de tener un rendimiento positivo en una operación. Si me tocara concluir sobre esta operación, voy a decir sí, de todos modos tomemos esta inversión porque el rendimiento, aún con la inflación, sigue siendo positivo. En este otro caso, si la tasa de la operación, si la tasa dada de la operación I es menor que la tasa de inflación, en este caso el rendimiento real va a ser menor que cero. Es decir, que vamos a tener un rendimiento positivo, negativo, con lo cual queda descartada cualquier tipo de inversión o de eh, operación financiera bajo este resultado, ¿no? Y después veremos en las decisiones cuando I, o la tasa dada de la operación, es igual a la tasa de inflación, porque ahí el rendimiento es nulo. Hay que ver, ahí sí habría que analizar si en este caso hay un rendimiento positivo en el futuro, bueno, puedo tomarla, puedo comenzar con un rendimiento nulo y no perder, por lo pronto, no perder dinero con un rendimiento negativo. ¿Cuándo pasa? Un ejemplo para entender esto. Generalmente las personas tomamos, en épocas inflacionarias, ponemos algún excedente, algunos ahorros en un plazo fijo. Lo que pasa es que claro, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la tasa de inflación es del 35 y nosotros estamos haciendo un plazo fijo a una tasa del 30, bueno, estamos en esta situación, ¿no? En la segunda. Pero ¿qué pasa? Ahí tengo que medir las pérdidas, porque si yo no hiciera ese plazo fijo, tendría una pérdida mucho mayor. Si la tasa del plazo fijo es 35 y la tasa de inflación es el 40, está bien, pierdo un 5%, pero si no hago el plazo fijo, estoy perdiendo un 40%. ¿Se entiende? Paso de perder un 5% a un 30%, a un 40% si no hago el plazo fijo. Entonces, lo mismo pasa con esta otra situación, ¿no es cierto? Hay que evaluar cada una de las situaciones que nos toque trabajar con estas herramientas que estamos viendo de corrección de estos desfasajes en la economía. Con esto terminamos. Tenemos varios videos con el tema de tasas, pero como siempre, insisto, tasas son conceptos que hacen a la columna vertebral de la materia matemática financiera, nos acompaña desde el principio hasta el final y sobre todo es un tema básico en el examen final. Así que téngalo en cuenta, aprovechen que lo estamos viendo en varias clases y tengan los videos a mano, véanlo todas las veces que quieran y ya se pueden empezar a hacer las preguntas. Yo ya voy a programar una clase grupal, en vivo, sincrónica, como han dado en llamar. Así, una vez recolectadas todas las consultas en el foro, podemos hacer una clase en donde demos luz a todas esas dudas que ustedes puedan tener a medida que van avanzando. Muchas de ellas se van a solucionar con los prácticos y otras quedarán para verlas en este tipo de clases antes de iniciar el primer parcial. Les deseo un buen día y me despido hasta el próximo video.